Vamos entonces. Vía respiratoria. De la vía respiratoria tenemos, siempre se menciona la parte del intercambio gaseoso, los alvéolos pulmonares, la parte funcional que produce proceso de la oxigenación de la sangre, la respiración, ¿bien? Y tenemos una parte, esa es la parte que se encuentra en los alvéolos pulmonares, en el pulmón, los alvéolos pulmonares, los acimos, y la parte conductora, que es el resto, que es la vía respiratoria. Cuando hablamos de vía respiratoria alta y baja, nos referimos al conducto respiratorio, la vía, ¿bien? Al proceso que lleva el aire, donde se encuentra el oxígeno, para entrar y salir. Un momento, disculpe, por favor. Me van a disculpar un momentito. Doctor Valle, deme un momento, por favor. Como acá. Mm. eh, Ya. Bueno, ustedes saben que el, el, ¿qué es una vía, no? Una vía es una zona o es una región que sirve para el transporte, ¿no? Es como dicen, la vía del metropolitano, ¿no? Es toda la carretera por el cual tiene que transcurrir todos esos ómnibus desde un lugar a otro, ¿no? Desde la central hasta el cono norte o de la central hasta el sur. Entonces, a medida que va, lo que lleva este metropolitano ficticio es el aire, ¿no? Es el aire, ¿ya? Llega hasta Plaza Flores y luego retorna, ¿no? Lleva oxígeno y luego trae el CO2, ¿no? El CO2. El CO2 que es producto del metabolismo de todos los órganos del cuerpo. Porque todos los órganos del cuerpo, ya, músculos, van a requerir de energía y esa energía viene de la quema del carbón, ya, de los hidratos de carbono dentro del ciclo de Krebs, que va a producir CO2 y agua, ¿no? Bueno, doctor, bueno, levantó. Bueno, entonces, ese CO2, que es la respiración interna, ¿ya? Es lo que se va a ir a eliminar por los pulmones, ¿no? Ya más adelante, cuando estén en la parte de renal, van a estudiar lo que corresponde a las acidosis, a la escalosis, es cuando se produce una acumulación de CO2, ¿no? Se produce la acumulación de CO2 y se produce pues una acidosis respiratoria, ¿no? Una persona que, por ejemplo, antes existían unos carritos chiquitos que eran los Volkswagen, ¿no? Entonces a veces la gente se metía dentro de estos carritos y cerraba las ventanas y adentro se llenaba de CO2, ¿no? Bueno, entonces se produce esos estados de acidosis, ¿no? Esos estados de acidosis. Muy bien, el doctor ya está acá y ya continúa. Me he hecho acordar, doctor, la muerte dulce, que se llamaba, ¿no? Cuando eh, se intoxicaban las personas con el anhídrido carbónico. ¿Ya? Ya. Este, Se le llamaba muerte dulce porque la persona poco a poco se iba durmiendo, 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 y sin ningún tipo de sufrimiento moría, ¿no? Así es. ya, listo, listo, listo. Bien. Así es, se dormían totalmente. Y tiene un olor particularmente dulce, pues el CO2 que expelen los autos, ¿no? Hay mucha gente que le gusta oler eso. Bien, listo. Entonces, bueno, continuamos, muchachos.
Vamos a empezar por la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. Bien, a ver, de esto, esta primera imagen, podemos ver la cavidad nasal. A ver, nos orientamos por favor, este es un corte sagital. Bien, es un corte sagital, estamos viendo aquí la base del cráneo, lóbulo frontal, bulbo raquídeo, hipófisis, nariz de la persona, esta es su nariz, la parte cartilaginosa, tabique nasal, perdón, huesos propios de la nariz, cartílago nasal. Acá tenemos las fosas nasales o narinas, labios, superior, inferior, lengua, dientes, bien, paladar duro, paladar blando. La parte anterior a en la nariz es las narinas, fosas nasales, y la parte posterior hacia la faringe son las cuanas. Encontramos aquí, en esta parte, de la cavidad nasal, encontramos, bueno, a los cornetes, tenemos tres superiores, medios e inferiores. Estos cornetes van a permitir que el aire no entre en una forma directa, sino en una forma más turbulenta. Bien, cuando se respira. ¿Para qué? Para que tengan más, al tener una turbulencia, tienen más área también, más área para poder calentar el aire. Bien, el aire debe entrar húmedo y caliente hacia los pulmones. No puede entrar frío porque les explicaba en la clase pasada, la temperatura del cuerpo sabemos que es 37 grados, la temperatura ambiente es otra, mucho más baja normalmente, y tiene que calentarse para poder entrar. Si es que el aire entra frío, va a lastimar la vía respiratoria, ¿bien? Deseca. Todas las mucosas, toda la parte interna del cuerpo es bien húmeda. Ustedes abren su boca, es húmedo. Bien, igual, ven dentro de su nariz es húmedo. No puede entrar frío, no puede entrar seco. Entonces, la función de esto es calentarlo. Es una zona muy rica en vasos sanguíneos. Entonces, calentarlo y humedecer el aire que va a ingresar. Al ser una zona rica en vasos sanguíneos, sangra fácilmente. Algo que vemos comúnmente en las emergencias es el sangrado nasal, llamado epistaxis. Muchas veces es por un sangrado nasal anterior, eh, una pequeña herida, una pequeña lesión, una pequeña vena una úlcera varicosa de repente en la nariz. Lo que se hace simplemente es presionar, por favor, presionan ambas fosas, que la persona respire por la boca y boca abajo. No boca arriba, les he explicado, porque van a estar tragándose la sangre, mejor es que caiga la sangre a un depósito mientras se presiona. Si la persona no puede presionarse, lo hacen ustedes. Si se cansan, porque cansa aplastar duro, cansa, luego lo hace un ayudante que sepa. Muchas veces yo he tenido problemas de epistaxis que no resuelven y me canso, llamo a un ayudante y el ayudante no lo hace adecuadamente, perdón, no lo hace adecuadamente, así que siempre hay que hacerlo con fuerza. Bien, esa es la primera medida, simplemente presionar. Bueno, ya como segunda medida se hace un taponamiento para que conozcan cómo es un taponamiento todo sencillo. Las gasitas, las tubulares largas, se cortan en pequeñas tiritas para que sean fáciles de acomodar y estas gasitas se embeben en anestésico, en lidocaína,
o puede ser el lidocaína con epinefrina que tiene un efecto vasoconstrictor. Y una vez hechas tiritas largas, algunos las embeben también en vaselina para que no se peguen, no es necesario, y se va colocando, plic, 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 se coloca y se tapona. Queda ahí, queda ahí nada más. Para el sangrado se retira. Es un sangrado anterior, lo más básico. El sangrado posterior es que son otra historia. Otra cosa importante que siempre debo de mencionarles a todos los que estamos en la salud es que la sonda que se va a colocar, por favor, el orificio de entrada para la vía respiratoria, miren, no es hacia arriba. No coloquen cuando les tengan que colocar una sonda nasogástrica, no vayan a ingresarla por aquí hacia arriba. No hay forma de que entre. Bien, la sonda se coloca un poquito el paciente, levanta la cabeza y van a ingresar la sonda en esta posición, aquí, así. Es más, tiene que ir hacia abajo, recuerden, la sonda tiene que ir hacia abajo, si no, no va a entrar. Una sonda nasogástrica. Si gustan, con el dedo más pequeño, con el dedo meñique, ponen un poco de anestésico y al poner el anestésico palpan donde se encuentra el orificio y la guían o la ingresan así. La sujetan de la parte más proximal para que sea fácil de guiarla y la guían, ingresan y la guían. Van a sentir 3 golpes, tac, tac y tac, suficiente. Ingresan con la sonda rápidamente. Hay casos, particularmente no lo he visto, pero he leído reportes de casos que ingresan con la sonda hacia arriba y que fracturan la lámina cribosa de ese hueso etmoides. Hay pacientes que esta lámina cribosa, recuerden que aquí el hueso etmoides se llama cribosa porque es un hueso perforado, es una lámina que atraviesa los cintillos del bulbo olfatorio del primer par craneal que se encuentra aquí debajo del lóbulo frontal. Salen ahí las fibras nerviosas de ese bulbo o sentido olfatorio. Hay personas que consumen sustancias tóxicas, drogas, cocaína, y todo esto se va a encontrar muy debilitado, muy atrofiado y puede lesionarse, puede lastimarse. Entonces siempre con mucho cuidado para la colocación de una sonda nasogástrica. 2 procedimientos entonces que van a ver sí o sí como enfermeros: el parar un sangrado de nariz, una epistaxis, un taponamiento o simplemente una sencilla presión, y la colocación de una sonda nasogástrica. Hay que recordar bien esa anatomía, por favor. ¿Bien? No es difícil. Entonces tenemos los cornetes, vemos que tenemos una mucosa nervada por esta sentido olfatoria. Cuando esto se dematiza en un proceso respiratorio, no vamos a poder sentir el olor de las comidas, mucho menos el sabor. Bien, eso dificulta. Ya, bien. Entonces, esto es la rinofaringe. Muy hacia abajo encontramos la orofaringe. Bien, y más abajo vamos a encontrar la laringofaringe. Entonces, la faringe es esta vía muscular, como pueden ver acá hacia atrás, que está hacia la columna vertebral. Bien, aquí la podemos ver. Y la vamos a estudiar de una vista posterior. De una vista posterior. A ver, vemos la siguiente diapositiva. Acá, una vista posterior. Bien,
Acá se ve una forma lateral, mucho mejor o más fácil para poder verla. Tenemos a la faringe en una vista lateral, sosteniendo la laringe, la parte cartilaginosa que podemos ver acá es la laringe, y llega hasta la parte superior, ¿no? Hasta la parte superior, acá podemos ver el hueso temporal y de quien se desprende de la apófisis mastoides, podemos ver a la apófisis estiloides y de ahí nace unos músculos pequeños que son los estilofaringeos, estiloglosos, los músculos estiloioideo, ¿no? Nacen estos músculos que van a venir también a crecer la faringe. Y el músculo principal de esta faringe es el músculo faringeo constrictor, que tiene tres haces, más superior, más medio y superior, medio y un haz inferior. Al aperturarse, al abrirse un libro, vamos a poder ver a través de él ya a la lengua, a la laringe y hacia arriba estamos viendo acá las guanas. ¿Ven? Esta es nuestra faringe, entonces. Y esto es lo que les estaba mencionando que estamos viendo. Rinofaringe, ¿no? Paladar blando, úvula, orofaringe, y esta es nuestra laringofaringe. Es la parte de la faringe que está en contacto con la laringe. La laringe es la parte ya netamente de la vía respiratoria, eh, que está aquí representada por el cartílago epiglotis abierto en este momento. Bien, bien, de la laringe, bueno, todo esto es faringe, faringe, faringe. Y de la laringe tenemos que hablar los cartílagos que la conforman, este, su configuración externa. Tengo una acá. Bien, a ver. Esta es una laringe, pero vista desde atrás. Esta es la misma laringe, aquí la tenemos. Esta es una laringe revestida por mucosa. ¿Ven? Está revestida por todo este epitelio, en donde el cartílago epiglotis se encuentra detrás de la lengua. ¿Ven? Cuando hay pacientes obesos, esta lengua tiene mucho peso o muchas veces hay hipotiroidismo que acompaña a una macroglosia. La lengua crece y al crecer empuja este epiglotis tapando, obturando la vía respiratoria. No deja respirar. ¿Bien? Este es el cartílago epiglotis. Recuerden que estamos en una vista posterior. Estos son los cartílagos corniculados que se encuentran encima de los cartílagos aretinoideos, acá, de la laringe, la parte posterior. Este sería nuestro cartílago cricoides. Vemos la misma imagen, pero con una sección coronal. Este es un corte coronal en una vista posterior. Estamos viendo las astas posteriores, las astas superiores e inferiores del cartílago tiroides. ¿Ven? O sea, el cartílago tiroides se encuentra hacia adelante aún. Es una vista de atrás hacia adelante. Estamos viendo el cartílago eh, epiglotis y el hueso ioides. Se hace este corte para poder apreciar la, cómo se encuentran, o cómo se encuentran una encima de otra las cuerdas vocales superiores o falsas y las cuerdas inferiores o verdaderas. Son las que generan en sí el sonido para la fonación. Recuerden que la laringe tiene importancia para la respiración y también para la fonación. Es el órgano de la fonación. ¿Ven? Abajo ya vemos la tráquea, vemos acá nuestra membrana
tiroidea perforada también para la arteria y nervio laringeo superior. Y vemos aquí también cómo se articula el asta inferior del cartílago tiroides sobre el cartílago cricoides. El cartílago cricoides se encuentra debajo del cartílago tiroides y tiene una carilla articular para el cartílago tiroides. Eso lo vamos a ver acá. Bueno, con respecto a los límites, los límites de la laringe van a ser en la parte más superior, hacia donde llega la parte más alta del cartílago eh, eh, epiglotis, que es a nivel del cuerpo vertebral del C3, tercera cervical, y la parte más inferior en el cartílago cricoides, que es la sexta o la unión entre la sexta y la séptima cervical. Son solo tres vértebras el espacio de la laringe. Los cartílagos que están ahí es el cartílago tiroides, esta es una vista anterior, su escotadura, astas superiores e inferiores, escotadura tiroidea, esta es una vista lateral del cartílago. El cartílago eh, cricoides, que se encuentra debajo, este es nuestro cartílago cricoides, que tiene carillas articulares para el cartílago tiroides. Esta es su cara posterior más ancha, y cara anterior, esta de aquí, más baja. El cartílago cricoides, sobre él tiene otra carilla pequeña para articular estos cartílagos aritenoides. Son cartílagos que se encuentran en la parte posterior de la laringe. Y encima de los cartílagos aritenoides se articulan estos pequeños cartílagos llamados cartílagos corniculados. Bien, este es el anillo de cricoides visto de arriba a abajo, donde vemos su articulación con los aritenoides y los corniculados. Hacia la parte anterior va a estar la parte más pequeña de este cartílago, de este anillo que tenemos aquí, donde se va a insertar nuestro cartílago tiroides, la parte grande, y su asta se va a insertar acá, su asta inferior. Bien, vamos a verlo así. Nuevamente aquí, cartílago cricoides, bien, articulación para el asta inferior del cartílago tiroides. El cartílago tiroides va a cubrir toda la zona anterior de la laringe, dejando eh, la parte posterior, acá la vemos en la parte lateral, vemos cómo se articula, se crean unas membranas cricotiroidea y una membrana tiroidea perforada, bien, hacia arriba del cartílago cricoides encontramos a los cartílagos aritenoides y arriba de ellos a los corniculados. Y en la parte anterior del cartílago tiroides va a estar insertado el cartílago epiglotis, que es este que tenemos aquí, y que va a estar acá. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder tapar la laringe. Este es nuestro cartílago epiglotis, como pueden ver, insertando en la cara interna del cartílago tiroides. Cuando uno deglute, la lengua baja y se tapa la vía respiratoria al deglutir. ¿Bien? Esta zona de aquí es conocida como vallécula. Es la zona que se usa, lo usan todos los médicos de emergencia y el anestesiólogo, porque ahí es donde se coloca la pala eh, para intubar a un paciente. Cuando uno hace una laringoscopia, apertura, y con el laringoscopio visualiza la vallécula, se levanta la lengua, la base de la lengua de ahí, y se tiene que, al levantar la base de la lengua, se va a aperturar el epiglotis y se van a poder ver las cuerdas vocales.
al verse las cuerdas vocales, ahí es donde ya sabemos que estamos en la vía respiratoria laringe, la glotis, ¿no? El espacio comprendido entre las dos cuerdas, y se procede a la intubación ya con la mano derecha. Con la mano izquierda se levanta la base de la lengua a nivel de vallécula, aperturamos y intubamos al paciente. Si intubamos las cuerdas vocales, va a ser una intubación totalmente segura. No siempre se puede ver. Hay casos en pacientes obesos, emergencias, que no se puede. Bien. Entonces, todo esto es nuestra faringe, rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. Y esta es nuestra laringe. Bien, listo. Esta es una vista interna de la laringe. Lo que les estoy mencionando de las cuerdas vocales se ve así. No se ve nunca esto. Este es un esquema para estudio, es un esquema sagital. Así no se va a ver, tal vez en un cadáver, en un preparado anatómico, no tienen poder ver esto, ¿no? Cartílago epiglotis, naciendo del cartílago tiroides. Este, tenemos acá unos tubérculos que se encuentran correspondiente a cartílagos cuneiformes y corniculados. Se van a ver acá en las cuerdas vocales. Tenemos acá los corniculados, recuerden que están encima de los electroideos, y los cuneiformes, estos tubérculos. Nuestras cuerdas vocales verdaderas y nuestras cuerdas vocales falsas que se encuentran encima. Bien. Eh, Esta es una sección de nuestro cartílago cricoides, pequeña en la parte de adelante, grande en la parte posterior. Acá hay muchos músculos que envuelven también que unen a todos estos cartílagos, muchos músculos. Y esta es la visión de una apertura de cuerdas vocales para poder intubar a un paciente. Esta es una imagen de radiología, es una tomografía de una vía aérea, ¿no? Un esquema nuevamente de lo que les estaba mencionando, la parte posterior de la lengua, vallécula, donde se coloca la pala del laringoscopio, nuestros tubérculos corniculados y cuneiformes, cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas. Bien, y también es un punto importante para realizar las traqueotomías. Debajo del cartílago cricoides, el cartílago tiroides lo podemos palpar bien, hasta en los pacientes obesos. Debajo del cartílago tiroides se encuentra el cartílago cricoides, y debajo de él ya son los anillos traqueales. La traqueotomía se hace en los anillos traqueales. Bien, bueno, esto no es una imagen sí de traqueotomía, nadie hace un agujero, una disección tan amplia para hacer una traqueotomía. Esto corresponde a otro tipo de disección, ¿bien? Es demasiado amplio. Es más, ahora las traqueotomías se hacen percutáneas, ni siquiera se hace una gran incisión. Se hace con guía ecográfica, se hace con pequeña sedación con el paciente de cuidados intensivos y ¡clic! Se hace en forma percutánea. Ya ni siquiera se tiene que ir a sala de operaciones, hacerlo con un especialista y cirujano de cabeza y cuello. No. Ahora el mismo intensivista, que no es cirujano, en la cama del paciente lo hace con una pequeña guía, una traqueostomía percutánea. Esta es una laringoscopía con un laringoscopio rígido. Tenemos laringoscopios flexibles que no son así como estos tubos de luz, sino que se doblan, son más cómodos para el paciente. Esto es lo que se usa o se usaba anteriormente, un pequeño espejo. Se traccionaba la lengua y con un pequeño espejo se puede mirar. Actualmente esto es un laringoscopio, es una cámara. Esto que ven es una fibra de luz. Se conecta a un foco y la luz viaja por fibra óptica por aquí, viaja hasta acá y como ven,
se emite un haz de luz para poder mirar a través de esto. Es un telescopio, a través de ese telescopio se mira. Pueden mirar a través del telescopio o pueden conectar ese telescopio a una pantalla y lo van a ver en 26, 32 pulgadas. Y se ve muy bien. Vemos nuestro cartílago epiglotis. Estas son imágenes reales. Nuestras cuerdas vocales verdaderas y nuestro epiglotis. Acá se ve con un poquito de edema, está hinchado, un poco hinchado. Cuando intenta intubar a un paciente, puede lesionar, lastimar, producir edema, hinchar y hacer difícil una intubación. Bien, ¿quién vasculariza la laringe? La arteria laríngea, que va tanto a la parte superior o craneal y la parte caudal inferior y el nervio laríngeo superior. Bien, entonces vemos la inervación del nervio laríngeo superior. Ven, acá tenemos nervio laríngeo superior y arteria laríngea perforando la lámina cricotiroidea y la parte de la laringe inferior. Este, Luego pasamos rápidamente ya a tráquea. Recordar aquí que los anillos traqueales son incompletos, son en la parte posterior, se encuentran con una capa muscular. Bien, es un tejido epitelio cilíndrico, mucoso siempre, y tiene estos cartílagos intercalados a su estructura muscular. Esta imagen nos describe mucho sobre el diámetro y la horizontalización de los bronquios. Eh, Esta es la carina, la famosa carina, que es una división. Hay carina de la vía biliar, del nivel de los hepáticos derecho e izquierdo, y en este caso es una carina de la tráquea, que nos divide una bronquio derecho y bronquio izquierdo. La carina una, hace referencia a una bifurcación. ¿Bien? Entonces, la carina traqueal nos va a dar un bronquio derecho mucho más vertical, con un diámetro mayor. Recuerden que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, 3 lóbulos, mientras que el bronquio izquierdo es de un diámetro menor y más horizontal, más horizontalizado. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el corazón, entonces le roba espacio al bronquio izquierdo. ¿Ven? Va a hacer que esté más horizontalizado y que sea de menor calibre. Este pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo va a tener no 3 lóbulos, sino solamente 2 lóbulos, y no va a tener 10 segmentos, sino solamente va a tener 8 segmentos. ¿Ven? Un poco más pequeño porque se encuentra el corazón ahí. Lo que les mencionaba, el anillo cartilaginoso incompleto con la parte muscular en la región posterior. Esta es una exageración de lo que estábamos viendo, la verticalización del bronquio derecho y horizontalización del bronquio izquierdo. Esta es la carina, esta es la bifurcación de la carina. Bien, los bronquios entonces van a tener, bueno, van a dividirse en bronquios en una parte extrapulmonar, hasta acá bronquios primarios, y en una parte intrapulmonar ya dentro de cada pulmón se van a dividir en bronquios lobares. Recuerden que en la parte derecha van a ser 3 para el lóbulo superior, medio e inferior, y en la parte izquierda solamente 2 para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior. Dentro del lóbulo superior hay un pequeño lóbulo que es el lóbulo de la língula. ¿Bien? Y dentro de esos 3 van a tener distinta segmentación, cada uno.
pero van a ir cada vez más segmentándose. Acá hay otra cosa importante. Yo me acuerdo mucho cuando era interno y una enfermera muy buena, mayor, ya estaría por retirarse, o sea, hace más o menos, hace, ¿cuánto? Hace 20 o 18 años, ella tendría 60, así que ahorita tendrá pues ya unos, tal vez 78 años, de repente 80, no creo. Ya de estar mayorcita, que será de su vida, me enseñó mucho, es enfermera, y me preguntó una vez, doctor, ¿qué escuchan ustedes cuando se ponen el estetoscopio? Y le expliqué, básicamente escuchamos tres cosas. Bueno, la forma en la que yo comprendía la medicina en ese momento. Escucho si es que hay un sonido roncante, una movilización de secreciones, de moco, de flema, que eso normalmente se debe a que hay un problema de secreción a nivel de tráquea, roncantes, guau, guau, guau. Escucho después si el sonido es como un silbido, como los bebés que les silban el pecho. Se escucha. Yo ya estoy pensando que es un problema asmático, obstructivo, inflamatorio a este nivel. Bronquiolitis, asma, SOO, ¿no? Y también escucho si es que es un sonido como un romper burbujas, yo lo digo así, aunque la semiología dice que es un frotis de cabello, pues parece, más me parece a mí un romper de burbujas, que me habla de que es un problema del mismo parénquima pulmonar, puede ser una neumonía, un edema de pulmón, en fin. Le expliqué así, me acuerdo, a esa licenciada. Escucho si es un problema pulmonar, un problema obstructivo o un problema inflamatorio, ¿no? Tipo asmático, o un problema de secreciones, movilización por algo menor. De repente. Lo mismo les comparto a ustedes. Cuando tengan esa curiosidad de escuchar en el paciente y entender un poco más qué cosa le está pasando a ese paciente o a ese niño. Bien, entonces las vías respiratorias se va cada vez dividiendo más y cada vez se va haciendo más fina hasta llegar a los bronquiolos y cada bronquiolo va a terminar en acinos, acino, y cada acino va a tener un alveolo y este alveolo es en donde se da el proceso de la respiración, el proceso del intercambio gaseoso. Llega la sangre proveniente del ventrículo derecho, llega sangre poco oxigenada y es enriquecida con oxígeno captada nuevamente por las arterias pulmonares, venas pulmonares hacia la aurícula izquierda para poder ser llevadas a todo el cuerpo nuevamente. Bien, nuestro precioso proceso de respiración. Cada vez que estamos respirando, oxigenamos esa sangre. Bien, esto se da en todo el pulmón. Y estos son más o menos los lóbulos que vamos a encontrar. No son difíciles, muchachos, de aprender. No son difíciles de aprender. No podemos confundir un poco. Ya lo vamos a ver cuando toque cada segmento. Tenemos que comprender también que los pulmones van a estar, bueno, sabemos que están en la caja torácica y que están dentro de de un espacio revestido, recubierto por pleura. La pleura es, siempre les digo, yo les hago referencia a como un plastificado de cualquier cuaderno que no se puede sacar sin lastimar, ¿verdad? Es lo mismo, nadie puede quitarle la pleura visceral al pulmón sin hacerlo sangrar, es imposible, es un revestido, un revestimiento natural que tiene el pulmón. Y ese revestimiento también viene a la pared torácica, para que deslicen ambos, para que deslicen y se pueda respirar sin problema. Es un espacio virtual. Hoy día he visto un paciente, no me han vuelto a llamar, en la clínica con una contusión, con drenaje hemotórax, neumotórax,
Si no llegaba el cirujano cardiovascular, tendría yo que hacer ese drenaje. De haber llegado, porque no me he vuelto a llamar, de la clínica. Bien, entonces la pleura reviste toda la cavidad torácica, la pleura parietal de la pared la reviste, y la pleura visceral es la que está encima del pulmón. ¿Bien? Dejando pequeños espacios llamados senos costodiafragmático, costilla y diafragma. Aquí, cuando se fractura la costilla, es cuando viene el problema. Esta es la pleura representativa, la pleura parietal, debajo de ella, encima de el mismo órgano sacro, pero eso no se puede hacer, muchachos, por favor. Sí se puede hacer, lógicamente, todo se puede en la vida, pero no es algo que alguien en su sano juicio haría. ¿Bien? Nuevamente la cavidad torácica, la pleura parietal, que se dibuja como si fuese esta zona blanca, pero está pegada a la pared, indivisible de la pared, no de las costillas. Y la pleura visceral, que es esto que está brillando encima del pulmón. Ustedes le sacan esa pleura, le sacan ese brillo, le sacan ese plastificado a la pleura visceral. Es la pleura visceral que cubre al órgano. ¿Ven? Su nivel a los que llegan aproximadamente. Toracocentesis es un procedimiento que se hace también, drenaje torácico también lo hacemos, siempre teniendo esto en cuenta, si es que es posterior, con seguridad séptimo, octavo espacio intervertebral que va a coincidir con la escápula, hasta aquí o un centímetro por abajo del borde inferior de la escápula, pueden hacer un drenaje con seguridad de que no se van a llevar nada como doctor, porque si lo hacen muy abajo pueden perforar el abdomen, ¿bien? Y si lo hacen en una parte anterior, lo pueden hacer en una parte lateral también. Yo prefiero hacerlo en parte lateral, ya les voy a mostrar. Siempre la aguja debe entrar, no va a poder llegar así como en el esquema, exactamente encima del borde superior de la vértebra. Nunca por el borde inferior, porque por ahí se encuentra el paquete nervioso. No, es bien difícil porque el espacio es más pequeño que un dedo, entonces no se puede. Yo lo que hago particularmente es ingresar con la aguja, voy a tocar el hueso, toco, retiro un poquito mi aguja y entro encima. Bien, así de simple. ¿Ya? Anestesio y luego vuelvo a ingresar, anestesio y entro con el émbolo succionando hasta que vaya a sacar el líquido que hay. Bien, pulmón derecho, tres lóbulos dijimos, superior, medio, inferior. Acá los tenemos, superior, medio, inferior. Pulmón derecho nuevamente. Característica del pulmón derecho, me acuerdo que siempre se pregunta en los exámenes, que vamos a ver una depresión que queda para la vena cava superior y para la vena ácida. Bien, y en el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos, superior e inferior. Y acá la vemos, superior e inferior. Y la depresión que se encuentre va a ser primero para la silueta cardíaca y para la arteria aorta, porque es izquierdo se encuentra la aorta. Acá tenemos, perdón, para la silueta cardíaca y para la aorta y su callado aórtico. Bien, principalmente, porque vamos a encontrar también para el tronco brachiocefálico, para la subclavia y para el esófago y tráquea, por ejemplo. Con respecto a la segmentación que les había comentado, bien, acá lo vemos más fácil. El lóbulo superior va a dividirse en un apical, es el que está en los ápices, apical, un posterior y un anterior, o sea, segmentos superior apical, superior posterior y superior anterior. En el lóbulo izquierdo, el apical no existe en sí y se va a unir ápico posterior. Acá nos roba un segmento, ápico posterior. Bien, en el inferior, en el medio va a ser lateral y medial y en el inferior van a haber cinco. Hay un lóbulo superior, inferior superior, hay un inferior superior y luego tenemos un inferior lateral, perdón, lateral, medial, no está aquí, anterior y posterior. 4 más 1, 5. ¿Ven? 5, 7 y 3, 10.
Acá tenemos 8 segmentos, el ápico posterior, el anterior, perdón, ápico posterior, anterior. Esto ya no se llama segmento lóbulo medial, sino se llama segmento lingular, lingular inferior, lingular superior, que viene a ser el literario medial, similitud. Y en la parte inferior tenemos siempre un eh, eh, lóbulo inferior, tenemos un segmento superior, al igual que en el derecho, pero este, eh, un segmento más se nos va a fusionar. Tenemos el segmento anterior, lateral, y el segmento posterior o posteromedial. Acá lo tenemos, nuevamente, se llaman inferiores o basales. El segmento que se va, disculpe, no es posteromedial, es anteromedial. El segmento que se va a fusionar en el lóbulo izquierdo son dos. El ápico posterior, dijimos, ápico posterior, y el segmento anteromedial. Se fusionan dos, entonces nos quedan solamente 8 segmentos. Los que corresponden al lóbulo medio, medial y lateral, aquí en el pulmón izquierdo se llaman segmentos lingular superior y lingular inferior, correspondientes todos al lóbulo superior. No hay 3 lóbulos como acá, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. No, hay 2 lóbulos, superior e inferior. Se llaman segmentos lingulares, lingular superior y lingular inferior. Vemos aquí en el lóbulo superior tenemos 3 segmentos, apical, posterior y anterior. Y acá se han fusionado apico posterior y anterior. Bien, en el lóbulo inferior tenemos un superior basal, vamos a llamarlos basales, para llamar superior basal, lateral basal, medial basal, posterior basal y anterior basal. Bien, y acá va a ser superior basal y la fusión anteromedial basal, lateral basal y posterior basal. Así nos van a dar 8. Bueno, con esto creo que terminamos con la